Y realmente sí, este tema es un tema que, gracias, este tema es un tema que nos apasiona a todos los que hablamos de nutrición, y es que la nutrición es algo supremamente cambiante. ¿Qué pasó con todo este tema de pandemia? ¿Cómo impactó no solamente a los niños, sino también a nuestras familias, que hemos visto en estos últimos 2 años en el hospital y en la parte ambulatoria con respecto a la nutrición? Entonces, para empezar, importante que volvemos a retomar o recordemos un poquito cómo ha sido la situación de nuestro país. Y tenemos dos escenarios totalmente importantes. El primero es qué está pasando con estos pacientes que están empezando a perder peso y estamos incrementando los trastornos de alimentación, como lo hemos escuchado ya. Y por otro lado, nos encontramos con pacientes con un aumento o ganancia de peso acelerada, con sobrepeso y obesidad, que realmente nos dice en dónde vamos a trabajar nosotros y cómo vamos a impactar en nuestros niños. Recordemos un poco todo lo que fue las cifras que tuvimos con la ENSIN, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, y encontramos cómo vamos aumentando esos porcentajes. En el 2005, entonces teníamos un porcentaje del 10.3%. Luego encontramos que en el 2010 aumentamos el porcentaje a 15.5%. Y ahora resulta que nuestra última encuesta, porque no se pudo volver a hacer por la pandemia, pero la última encuesta, que fue la del 2015, nos dice, ven, ya vamos casi en un 18% de nuestra población infantil y adolescente que cursa con sobrepeso y obesidad. Y ahí es donde tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestros adolescentes y con nuestros niños. OMS también en el 2016 dijo, oh, ya a nivel mundial estamos hablando de un 18% de casos con sobrepeso y obesidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, entonces, ¿con qué nos encontramos? Si ustedes se dan cuenta, la prevalencia y la incidencia en los trastornos de alimentación cada vez empieza a aumentarse más o cada vez se ve más reflejada. La edad que nosotros manejábamos hace unos años, que hablábamos de pacientes con trastornos de alimentación a los 15, 18, 19 años, pues resulta que se ha ido aumentando, pero a temprana edad. Entonces ahora encontramos niños y niñas de 9 a 10 años que están llegando con unos casos importantes, una desnutrición, una malnutrición importante, secundaria precisamente a este trastorno de alimentación. Hay una relación de 9 a 1 dependiendo de mujeres a hombres, pero eso no quiere decir que solamente se dé mayormente en el género femenino, sino todo lo contrario. ¿Qué cantidad de casos los que hemos tenido ahora en pacientes con género masculino? Y creo que es el momento de que todos estemos, los que trabajamos en la parte de pediatría y de nutrición, cómo vamos a trabajar en estas dos áreas, porque son dos extremos, pero son dos extremos que terminan en el mismo momento, y es en una malnutrición y un efecto negativo en la salud de nuestros pacientes. Y entonces empezamos a hablar de factores de riesgo. La idea de esta charla es básicamente hablarles un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido, ¿sí? Literatura, uno puede encontrar una gran cantidad de literatura, pero lo que nosotros estamos viendo no es fácil en nuestros pacientes, como nuestros pacientes están demorando más de 2 y 3 años en evolucionar en la parte nutricional. ¿Por qué? Porque ¿qué estrategias estamos teniendo? ¿Qué está impactando realmente para que se presenten las dificultades alimentarias en nuestra población? Y entonces empezamos con todo lo que son las influencias o los hábitos alimentarios en nuestros pacientes. Resulta que las familias efectivamente impactan, puede ser de forma positiva o negativa, en esa ingesta alimentaria de nuestros pacientes. En pandemia pasó que muchas veces o muchas de las personas que estaban trabajando tenían que trabajar virtual, y el momento de cocinar, preparar era algo rápido, un domicilio, ¿qué hacemos para comer en cualquier momento? Mientras se comía, se estaba trabajando, tanto padres como la parte académica de los niños estaban comiendo mientras estaban pues realmente en la parte académica o en las labores que estuviera haciendo. Yo no sé si hasta de pronto las cifras se incrementaron demasiado, pero era sorprendente ver cómo el niño se levantaba 5 minutos antes de conectarse a las clases y resulta que comía era durante los momentos de las clases. Rápidamente, quizás 5 o 10 minutos, o ni siquiera se fijaba que estaba comiendo. Pasaban ayunos prolongados que una vez se cuestionaba y le preguntaba a los papás a qué hora se está comiendo. Mira, no tengo ni idea, creo que a mediodía come algo cuando empieza un break del colegio. Entonces yo creo que es importante que tengamos en cuenta esto, porque ahora sí estamos viendo todas esas dificultades de alimentación que se presentaron en estos 2 años que acaban de pasar. Lo otro son las creencias alimentarias, como lo hablaba el doctor Vázquez. ¿Qué cantidad de mitos con respecto a la alimentación? Entonces hablamos que el gluten, que la carne, que los lácteos, que el azúcar, y estamos satanizando los alimentos. Oh, sorpresa, cuando los pacientes nos llegan a nutrición, son pacientes o que vienen con unas malnutriciones importantes, con unas ganancias de peso a costa de tejido graso, pero con una pérdida muscular muy, muy significativa, o por el otro lado es una desnutrición que pueden ser crónicas o pueden ser agudas dependiendo de esos mitos alimentarios que nosotros vemos y estaban siendo reflejados en las familias. Con respecto a la cantidad,
¿Qué pasa con la cantidad? Y es que se nos vuelve simplemente rutina servir los alimentos. Hablemos mucho de pandemia. ¿Qué pasó en pandemia? Resulta que servíamos los alimentos sin estar fijándonos cuál es la porción o la cantidad. No es lo mismo el adulto, no es lo mismo un adolescente que tenga un requerimiento nutricional alto a quizás un preescolar que su requerimiento nutricional pues es más bajo. Y resulta que las porciones y las cantidades eran iguales, ¿sí? Entonces como que servíamos en línea los alimentos para que se consuman. ¿Será que estamos consumiendo más de la cuenta? ¿Será que no hay tiempo para preparar verduras? Y eso era mucho lo que estaba sucediendo. A nosotros nos impactaba mucho la cantidad de domicilios que se estaban en algún momento pues llegando a generar, o en este momento de pandemia que ingresó, tocaba cocinar en casa, pero tocaba cocinar como que lo que era más rápido porque no todos tenemos la experticia en preparación de alimentos. Entonces, esa es una de las cosas que también impactaba mucho. El tipo de alimentos, y el tipo de alimentos es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se nos olvidó que tenemos que variar, se nos olvidó que tenemos que cumplir con unos requerimientos nutricionales de una forma asertiva. Entonces resulta que sí hay que comer fruta, pero pues la fruta no pasaba de ser banano y manzana o manzana y banano. Entonces cuando uno hace un recuento de 24 horas o uno mira una necesidad alimentaria, o sorpresa nos encontramos con que sí, puede que consuma 2 y 3 frutas al día, pero estamos consumiendo el mismo color. Por lo tanto, el consumo de vitaminas y minerales, ¿cuál es? Entonces yo creo que tenemos que ser muy consecuentes también con la variedad. A los pacientes hay que enseñarles que hay que variar, ¿sí? No es solamente cumplir con un carbohidrato, un alimento proteico, una fruta, una verdura, sino de ese grupo de alimentos, cómo vamos a hacer y cómo vamos a enseñar a ese paciente y a esa familia a que en la variedad está poder cubrir todo el requerimiento nutricional. Con la preparación. Y aquí también volvemos a los mitos de la preparación. ¿Cómo puede ser posible que ahora todo tenga que ser solamente al vapor? ¿Sí? Entonces, se nos olvida que hay otras preparaciones que pueden ser muy llamativas, que podemos optar para que el paciente no, o nuestras familias no se cansen, quizás no tengamos esas repeticiones que hacen que efectivamente el niño o el adolescente deje de comer y prefiero ir por un paquete, prefiero ir por un chocolate, prefiero ir por otro tipo de alimento, pues porque siempre es lo mismo. Entonces, la pechuga a la plancha o simplemente es una preparación muy repetitiva. Entonces, podemos hacer una gran cantidad de variedad en eso. Algunas de las familias se volvieron expertas en cocinar y entonces empezaron a entrar en la época de qué rico cocinar y qué rico hacerlo en familia, pues porque pandemia nos enseñó que teníamos que estar un poco encerrados. Entonces, yo creo que también como hay cosas que quizás no nos ayudó mucho, también hay que mirar esas fortalezas que nos dejaron, ¿sí? Y aprender a cocinar no es tan difícil, simplemente es querer hacerlo y motivarnos para que podamos involucrar a todas las familias. Las relaciones interpersonales. Y aquí creo que juega un papel fundamental porque los adolescentes y los niños aprenden por repetición y tenemos que pertenecer o tienen que pertenecer a su grupo social en el que están, ¿sí? Entonces, si mi compañero, si mi par, si mi amigo, si mis mejores amigos usualmente hablan de no comer carne, entonces no como carne. Ahora el sushi es una moda en los adolescentes, ¿sí? Ya sabemos que es uno de la ingesta alimentaria que ellos más, digamos que tienen predilección. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve repetitivo, ¿sí? Porque yo tengo que pertenecer y tengo que ser aceptado en ese grupo social. Entonces, no podemos olvidar eso, o sea, tenemos que empezar a tratar de mirar cómo ajustamos esa alimentación, claramente teniendo en cuenta todos los hábitos alimentarios de los pacientes, pero también que se relaciona y que tiene una conexión muy importante con sus grupos, digamos, de relacionamiento. Las bebidas, pues sabemos muy bien que la parte de jugos es una de las cosas que más estamos trabajando para disminuirlos o evitarlos en los niños y adolescentes y evitar todas esas bebidas azucaradas que realmente no nos ayudan. ¿Cómo podemos empezar a aumentar la ingesta de agua? Pandemia dejó algo que nos dejó a nosotros en la experiencia positivo y es que los niños sí incrementaron el consumo de agua, ¿sí? Muy probablemente porque el preparar jugo es más difícil, ¿sí? Entonces, pues no hay el tiempo, no hay la dedicación, hay que ir a comprar al supermercado y quizás no lo podemos hacer. Entonces empezó a aumentar el consumo de agua y cómo podemos quizás enseñar a esos pacientes a que podamos tener un consumo de agua diferente, un agua saborizada, que podamos colocar unas rodajas de frutas, de vegetales, otras cosas. Ayer celebrábamos el Día Mundial del Cero Residuo. Nosotros tuvimos un menú para poder disminuir los residuos en la alimentación. Entonces, por ejemplo, eso, si tenemos unas cáscaras de piña, ¿cómo las podemos utilizar en la preparación? Si yo las coloco en agua, si yo puedo hacer que ese sabor del alimento sea diferente, ¿sí? ¿Cómo puedo incrementar la fibra? Entonces, por ejemplo, con eso hicimos una crema de auyama rostizada con la cáscara de la auyama, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos optimizar realmente todos esos productos que tenemos en los alimentos y que podamos enseñar a nuestros pacientes a que se puede comer rico y diferente? Y los medios de comunicación
Y redes sociales, definitivamente, nuestros adolescentes están en esa era y en ese momento. Entonces, ¿cómo enseñarles a ser muy asertivos en las decisiones? ¿Sí? Se llenan de una gran cantidad de información que uno termina poniéndose en el lugar de ellos y como a quién le creo, ¿sí? Con unas, digamos, informaciones que no son adecuadas, que no son ideales para la ingesta alimentaria de nuestros pacientes. Y continuando, entonces tenemos que mirar ahora cómo nosotros podemos identificar eso. Nuestras consultas y nuestros relacionamientos con los pacientes quizás no son tan largos para que podamos hacer mucho más dedicados en ese interrogatorio alimentario, pero cuando presentamos algunos cambios importantes, pues podemos tener claro eso. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes es el cambio de peso, pero ojo porque se nos volvió el peso una norma. Entonces, dependiendo cómo esté de peso, pero se nos olvida la composición corporal. Entonces, el peso es una alerta. Si el paciente perdió peso rápidamente en muy corto tiempo, eso es una alerta muy importante. Algo está pasando. Algo está pasando. Muchas veces los papás le dicen a uno, mire, es que pues yo pensé que hasta de pronto era porque quería comer más saludable, porque esto empieza por ahí. Quiero comer más sano, quiero comer verduras, quiero comer proteína, quiero hacer una alimentación mucho más saludable. Y cuando nos damos cuenta, realmente terminamos una alimentación restrictiva y unas pérdidas de peso muy importantes a costa de tejido muscular, que a nosotros eso es lo que nos interesa. Entonces, una alerta grande siempre será, si hay pérdida de peso que no sea, digamos, relacionada con algo específico o que no tenga una razón de ser, tenemos que mirar qué está pasando porque algo claramente está pasando. Eso por déficit, pero también por incremento, el picoteo, la sobreingesta, ¿sí? El trastorno por atracón. En este tiempo, en estos 2 años, fue una de las cosas que también más impactó en los pacientes. Entonces, los pacientes llegaban con 7, 8 y hasta 12 kilos más de peso posterior a esta pandemia. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros para ayudar a esas familias a poder seleccionar los alimentos de una forma adecuada? Peso sigue siendo un buen indicador, pero nunca solito, nunca puede ir alejado de los demás indicadores. ¿Qué pasa con los cambios, por ejemplo, en las emociones? Muchos de los padres dicen, es que se ha vuelto supremamente irritable, no era así, no se le puede hablar, está muy triste, entonces todo lo relacionamos con, es el adolescente, es que es adolescente. No, eso no es tan cierto. Ojo, porque cuando hay déficits nutricionales, específicamente vitaminas, minerales, antioxidantes, elementos traza, efectivamente lo que vamos a encontrar es que vemos la reflexión de las emociones, ¿sí? Llora, no quiere hablar con nadie, está irritable, habla todo el tiempo por teléfono o deja de hablar por teléfono. Esa es una alerta muy importante desde el punto de vista nutricional. Ahora, los cambios en composición corporal. Muchas veces no vemos cambios en peso. Ojo con eso, porque es que resulta que a veces dice, bueno, pero pesa 2 kilos menos de lo usual. Eso no es mucho, eso no es significativo, pero ojo, ¿qué talla está usando? No, si la ropa le queda grandísima, ¿sí? Ya no le queda la ropa, pues porque es que, sí, quizás ha perdido un poco de peso. Ojo, porque la composición corporal no está tan directamente relacionada con la pérdida de peso. Un paciente que pierda mucho tejido muscular pierde peso, pero también puede incrementar el porcentaje de agua en su composición corporal. Entonces, el peso solito no me va a decir nada. ¿Cuánto de ese peso es agua? Quizás mucho, sí. En desnutrición aguda efectivamente vemos esa relación. Vemos que hay un mayor porcentaje de agua, menos cantidad de tejido muscular y mayor tejido adiposo. Entonces, tiene que ir composición corporal de la mano con toda la parte de peso. Ahora, ¿qué pasa con los cambios físicos y los cambios clínicos? Si vemos que el paciente está perdiendo el cabello, que solió pasar, pues pasaba mucho en nuestros pacientes en estos 2 años, perdía el cabello, la resequedad, uno les decía, ven, pero ¿realmente te estás aplicando crema? Sí, yo me aplico crema todos los días, pero hay una resequedad importante, queilosis, queilitis, o sea, hay unas deficiencias nutricionales que uno las veía muy claramente en el examen clínico. El lanugo, claramente nosotros sabemos, digamos que en el momento en que vamos a hacer un examen físico, podemos determinar esos signos clínicos rápidamente. Entonces, eso es una ayuda muy importante. Desvistamos a los pacientes hay que desvestirlos. Yo siempre le digo a las mamás, por favor, miren a los hijos, mírenlos, ¿sí? Porque por eso es que ocurren muchas cosas. Cuando uno los ve a veces unas osteodistrofias importantes, unos lanugos clásicos en espalda, en abdomen, que claramente no es de poco tiempo, es de tiempo atrás, ¿sí? Entonces, eso le muestra a uno que definitivamente algo está pasando con la parte nutricional. Ahora los cambios metabólicos. Una de las cosas que a nosotros más nos impacta es que los exámenes de laboratorio en problemas nutricionales están saliendo normales. Entonces muchas veces decimos, tomamos la albúmina. No, la albúmina está perfecta. Perdón que me devolví.
albúmina está perfecta, ¿sí? Claro, porque si un paciente está perdiendo masa muscular, ¿qué sucede? ¿Sí? Sale músculo para aporte nutricional, es decir, para aporte calórico, entonces vamos a tener más albúmina disponible. Entonces uno dice, ay, una albúmina de 4,5, de 5, excelente. No, es un catabolismo proteico, es una pérdida de masa muscular. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el colesterol? Hay hipercolesterolemias en pérdidas de peso importante, que fue lo que nos sucedió durante este tiempo. No es que el colesterol esté alto, es que simplemente el cuerpo se está defendiendo metabólicamente hablando a esa pérdida de peso y sobre todo a esa pérdida de masa muscular. ¿Para qué? Para que tengamos un aporte calórico disponible para pensar, para respirar, para caminar, para condiciones básicas que necesitamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los pacientes nos llegan con los exámenes están bien o los exámenes nos dijeron que están un poquito alterados, pero que no nos preocupáramos. Con mucho cuidado tenemos que hacerlo. Oh, sorpresa, los triglicéridos. Los triglicéridos es un indicador nutricional por excelencia. Sabemos que tienen que estar por debajo de 150, pero ¿cuánto es menos? ¿Cuánto es muy poco? ¿Cuánto es adecuado? ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que nos llegan pacientes a nosotros por debajo de 80 con triglicéridos que efectivamente nos está comprobando o nos está diagnosticando indirectamente una desnutrición proteico-calórica. ¿Sí? Entonces, hay que revisar muy bien esos paraclínicos para que nosotros también podamos tener una mejor visión de qué está pasando con la parte nutricional. Y los cambios en las rutinas, ¿sí? Los cambios en las rutinas es una de las cosas que más nos ayuda a mirar si definitivamente hay problemas con la parte nutricional. Entonces, antes se acostaba a tal hora, ahora es terrible para que se acueste a dormir, se duerme a las 3 de la mañana y eso pasó mucho en nuestros adolescentes con esta época de pandemia. O al contrario, antes desayunaba, ahora no quiere desayunar. O antes se bañaba, ahora no se quiere bañar, que creo que a todos nos pasó eso de escuchar, ¿sí? Que nuestros pacientes no se quieren bañar, ¿sí? Y que los adolescentes, definitivamente, como no vamos a salir de casa, pues ¿para qué nos bañamos? ¿Y para qué nos cambiamos? ¿Sí? Y eso sí, ¿para qué tendemos la cama, no? Yo una de las preguntas que les hago a mis adolescentes es, ¿tú tiendes la cama? Sí, pues porque es que resulta que acontece que las rutinas no se pueden cambiar, ¿sí? Y no podemos dejar que todas las cosas pasen desapercibidas y no poner como unas reglas o unas normas para trabajar cuando estamos en casa. Bueno, ¿y cómo identificarlo entonces? Continuemos con la temática y es que si sabemos que las rutinas diarias tienen que ajustarse, tenemos que empezar a crearlas también, ¿sí? Si estamos hablando de un momento de pandemia que ya está cambiando, pero ¿cómo vamos a establecer esas rutinas en los adolescentes? Los adolescentes es de los que usualmente también cuando se lo programan lo hacen. Yo siempre le he dicho a los adolescentes que trabajar con ellos es algo muy positivo porque son muy transparentes. Entonces te dicen, no lo voy a hacer o te dicen, bueno, voy a hacerlo y te cuento, ¿sí? Pero eso lo ayuda a uno a que también uno los responsabilice y los comprometa de hacer las cosas que tienen que hacer. ¿Qué pasa con la metodología de aprendizaje y trabajo? Y es que esto se convirtió definitivamente en pandemia, en que estoy todo el tiempo encerrado en cama escuchando la clase. ¿Sí? Entonces se perdió esa dinámica de que debo haberme bañado, debo haberme sentado en un escritorio, ¿sí? La gran cantidad de osteodistrofia a nivel nutricional que nosotros encontramos en nuestros pacientes en estos 2 años fue muy alta, ¿sí? Y tiene que ver, obviamente, uno con la parte nutricional, pero dos, también con ese movimiento que yo hago en cama de que, pues, es que realmente no voy a tener una posición adecuada para poder hacer esa actividad, ¿sí? Sino que, pues, voy a tener algo inadecuado en la actividad que estoy realizando. Con la selección y consumo de alimentos, entonces yo vuelvo a insistir en lo mismo, nos convertimos en disminuir, es como la oferta alimentaria. Es mucho más fácil preparar algo rápido porque también los padres tenían que trabajar y estaban trabajando virtual. Creo que todos escuchamos que mientras tengo 15, 20 minutos voy a cocinar, voy a servir, voy a mirar cómo hago para que el niño esté ahí y qué más decir de los niños chiquitos, los niños pequeños, que realmente tenían que estar apoyando a los niños, los padres, para poder guiar en la parte académica, cuando ellos también tienen que trabajar. Entonces, esta parte dañó mucho también la parte nutricional, de tal forma que el impacto lo estamos empezando ahora a cambiar. Ahora estamos otra vez reaprendiendo alimentarnos desde el punto de vista de alimentación y reaprendiendo rutinas también del día a día. La actividad física, entonces, pues claramente bajó sustancialmente. Esos chicos que antes iban a hacer deporte, que antes tenían unas rutinas de actividad física diferentes a casa, pues claramente se perdió. Ahora era más chévere como estar pues acostado, pues porque ¿qué voy a hacer? Y estoy encerrado en la casa y me encierro en casa y nadie puede entrar a mi cuarto y nadie quiero que me hable. Entonces, pues realmente la actividad física disminuyó sustancialmente. Sabemos que cuando están los adolescentes y los niños muy quietos o están durante varias horas
muy quietos en unas mismas posiciones, acostados o sentados, perdemos masa muscular. Entonces, es una de las cosas que también nos afecta mucho, porque el perder masa muscular es evitar que nazcan células a nivel muscular o a nivel claramente de regeneramiento o de crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasó con estatura? ¿Cuánto se frenó de estatura en estos 2 años? ¿Sí? Cosas como esas. ¿Cuánto se frenó de masa muscular? Y esa es una de las cosas que más tenemos que trabajar, volviendo otra vez a, digamos, salir de este periodo aproximadamente, pues tenemos que volver a fomentar la parte de la actividad física. La higiene del sueño tiene que ser claro con unas normas, ¿sí? No podemos seguir permitiendo que los niños se duermen con él. Claramente se hablan con sus amigos hasta tarde la noche, ¿sí? Pero ¿qué normas vamos a colocar? ¿Sí? Un niño de 10 años no puede ser posible que esté pegado al celular, ¿sí? Durante la noche, y eso es lo que está pasando. Claramente los padres están cansados y también tienen que descansar y dormir, pero es que estos chiquitines resulta que ahora están todo el tiempo con el celular hasta 2, 3 de la mañana, no duermen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la productividad que tienen de día, tanto en la parte académica como en la parte nutricional? Sabemos que los niños crecen y se desarrollan de noche, no de día, ¿sí? Entonces, hay una reproducción de células que estamos evitando que se presenten. Y el hábito intestinal, creo que muchos de nuestros pacientes nos pasó que empezaron a cursar con estreñimiento, quienes no cursaban con estreñimiento, ¿sí? Entonces, ese hábito intestinal también disminuyó. ¿Por qué? Por motilidad intestinal, disminuyó también la actividad física, además de todo el consumo de fibra en la alimentación disminuyó. Entonces, pues claramente vamos a ver el impacto del hábito intestinal. Y entonces hablamos de qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos está ocurriendo, con todo lo que ocurrió durante estos últimos 2 años? Y es, ven, hay que hacer una intervención nutricional. Primero, hay que mejorar ese estado nutricional. Esa es una de las cosas más importantes. Yo tengo que mirar cómo optimizo ese estado nutricional. ¿Qué está pasando en mi paciente? Quizás perdió masa muscular, entonces, ¿cómo voy a hacer que mejore? ¿Qué está pasando también con toda la relación que tengo con el alimento? Yo le tengo prohibido a mis pacientes hablar en negativo de los alimentos. Siempre le digo, por favor, habla en positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Sí? Es que es horrible, guácale. Le digo, dime eso mismo en positivo, ¿sí? Dime, es un alimento que no me agrada tanto, ¿sí? Pero es importante que nosotros también frenemos eso. Y aquí hay 3 escenarios fundamentales. Es paciente, familia y colegio. Si nosotros no trabajamos de la mano de los colegios, no vamos a poder ayudar a ese paciente. Y lo que nos ha mostrado la experiencia es que si tenemos los 3 escenarios, funciona perfecto porque estamos todos sintonizados y no estamos hablando un idioma diferente. Y aquí en la intervención nutricional todos sabemos el principio CESA de los alimentos, completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y eso sigue y eso no ha cambiado y eso no ha pasado de moda. Si nosotros seguimos cumpliendo con eso, claramente educamos a nuestro paciente y vamos a tener una gran variedad de alimentos. Tenemos que frenar un poco esta cantidad de restricciones que se están presentando. A nosotros nos llegan pacientes que realmente no comen. O sea, le quitaron el gluten, pero le quitaron las carnes, pero le quitaron el azúcar, pero le quitaron las grasas. A veces le pregunto a las mamás qué comen, ¿sí? Porque es que pues llegan totalmente desnutridos y nos hemos encargado de limitarlos. Nosotros tenemos, y les quiero presentar, nosotros tenemos un eslogan en Fundación desde hace año y medio con el galardón de la excelencia en nutrición hospitalaria y es el plato saludable. El plato saludable es una herramienta en educación nutricional que nos ha pegado muy bien, ¿sí? Está adaptado precisamente también a la Universidad de Harvard y tenemos también varios lineamientos de lo que son las guías alimentarias colombianas. Entonces, que nos ha ayudado, porque a veces hablar y hablar y hablar de nutrición como que no pega mucho. Entonces, estas herramientas nos ayudan a que cuántas tengo que comer, qué tengo que comer. Entonces, ellos ya empiezan a trabajarlo. Acuérdate, ¿cuántas frutas son? Sí, 3, ¿sí? ¿De cuántos colores? De todos. Entonces, eso ayuda mucho en este tipo de herramientas y creo que ha sido una muy buena manejo para nosotros. Entonces, en las estrategias alimentarias, ¿qué tenemos que evitar? Uno, la selectividad, supremamente importante. No permitamos que los niños sean selectivos. Y de lo que hablaba el doctor Vázquez, claramente no podemos permitir que se sigan evitando los alimentos y los padres lo que hacen es que no le gusta, voy y le preparo otra cosa. Y si no le gusta, entonces también se la cambio por otra cosa. No, estamos incrementando la selectividad en los niños. Inadecuadas prácticas de alimentación, hay que comer en comedor, algo tan sencillo. No se come en la habitación, no se come en la cama. Inapropiadas, digamos que prácticas alimentarias como tal tiene que ver con dejo a los alimentos, no quiero que se toquen, la servilleta a un lado, o sea, cuando empieza a darse cuenta de eso, ojo, porque tenemos que empezar a hacer corrección. Y muy importante, la masticación. A veces los niños pasan entero, ¿sí? Pasan entero y no hacen un buen proceso de masticación.
Y entonces, hablando de estrategias, hay cosas tan sencillas, ¿sí? No se necesita mucho trabajar con los papás, con las familias y los colegios para que podamos apoyar. Uno, disfrutar y compartir en familia, por lo menos una comida al día. Sabemos que todos tenemos ocupaciones. Quizás la comida de la noche, esperemos y comamos en familia, ¿sí? Aprendemos por repetición. Entonces, si yo doy una buena práctica alimentaria y yo como frutas y verduras, ese chiquito o ese adolescente, pues me lo sirvieron, miremos, en algún momento se la va a comer. Comprar los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a comprar? Hacer una lista de mercado, ¿sí? No es ir a hacer mercado y pues como que voy a mirar qué compro, no, ¿qué vamos a comprar? Y permitir que ellos participen en la selección de los alimentos. Y claramente, evitar ayunos prolongados. Definitivamente es una de las cosas más importantes. Los chicos se van para el colegio sin desayunar actualmente, ¿sí? Antes entonces estaban desayunando mientras estaban en clase, ¿sí? Y se comían una galleta y ya. Y ahora resulta que se van sin desayuno. Entonces, tenemos que evitar los ayunos prolongados y tenemos que crear la cultura del desayuno. Servir la comida a las mismas horas, no tiene que ser a las mismas horas, pero sí aproximadamente. No se vale que hoy la comida se sirva a las 6 de la tarde y mañana se sirva a las 9:30 de la noche, ¿sí? Sino crear unas rutinas y unos tiempos importantes. Evitar el picoteo y las sobreingestas. Entonces, a veces resulta que estos chicos se van para la cocina y cogen una galleta, luego van y cogen una fruta, luego van y empieza el tipo del picoteo, ¿sí? Entonces, hay que ponerle orden a eso porque hay que crear el hábito de hambre, apetito, saciedad. Entonces, dentro de todas estas estrategias de prevención, mucho por hacer, ¿sí? Yo creo que todos los que trabajamos en nutrición nos damos cuenta que hay una gran cantidad que todos podemos apoyar y todos podemos aportar. Claramente con los colegios, ahora los colegios se están volcando un poco a la alimentación saludable, ¿sí? Entonces, ahora están ofreciendo fruta en lugar de postre, bueno, una gran cantidad de cambios que pues claramente nos van a apoyar mucho, las loncheras saludables y todo este esquema como tal. Este es un tema de la doctora Eileen y no voy a entrar en eso, pero recordar un poco que con la resolución 810 de 2021, pues ya tenemos un tiempo más o menos hasta diciembre para cambiar el etiquetado. Entonces, que haya un sello de advertencia con azúcares, con grasas y con sodio, ¿sí? Y enseñar eso. Ojo, ¿cuál es la alerta? ¿Cuánta cantidad de azúcar tiene? No permitir que crean que los alimentos son malos, porque eso es lo que está pasando, ¿sí? No es no. Es, ven, ¿qué cantidad tiene? ¿Se puede? ¿Cuántas veces a la semana se puede? ¿Se podrá una, dos? ¿Y qué alimentos son diarios? Porque no podemos tampoco llevar a que la alimentación sea algo inadecuado o negativo, porque no es la idea. Y pues por último, no distractores. Creo que una de las cosas que más nos pega a nosotros es ver en los restaurantes ese chiquitín con la tablet al frente, ¿sí? En un restaurante en donde está la interacción y en donde voy a creer yo buenos hábitos de alimentación cuando estoy fomentando, que simplemente olvide que está comiendo, sino que concentres en otra cosa. Y para terminar, realmente lo que nos mueve a nosotros con los pacientes, y creo que en eso estaríamos todos de acuerdo, es el trabajo interdisciplinario, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros sin las otras disciplinas, sí? Y todos nos complementamos entre sí. La interdisciplinariedad es lo que nos permite que realmente nosotros podamos darle a los pacientes lo mejor para que tengamos unos buenos hábitos de vida y unos hábitos de vida saludables. Y pues les dejo con esta frase: los hábitos que se formen en la infancia los acompañarán a lo largo de toda su vida. A veces los papás nos dicen, ay, cuando grande comerá frutas y verduras. No, cuando grande quizás es demasiado tarde, ¿sí? Entonces, ¿podemos hacerlo a tiempo? Sí, podemos hacerlo a tiempo. Muchas gracias.